compasión. Amén, amén. Evangelio según Juan, capítulo 9, verso 35. Dice la palabra del Señor. Jesús oyó que lo habían expulsado, así que cuando lo encontró le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El hombre le contestó: Señor, ¿y quién es Él? Dímelo para que así yo crea en Él. Jesús le dijo: tú ya lo has visto, ese soy yo con quien estás hablando. El hombre se arrodilló delante de él y le dijo: creo, Señor. Entonces Jesús dijo: he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para los que ven se queden ciegos. Amén, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos hable en esta preciosa mañana. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias en esta mañana por permitirme compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Te pido, Señor, que pongas tu palabra en mi mente, en mi corazón y me permitas, Padre Celestial, transmitir el mensaje que necesitamos oír en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntense, tengan la bondad, mis estimados hermanos. Este texto bíblico que tomamos como referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 35 en adelante, tiene como contexto, para que lo podamos comprender un poco más, tiene como contexto el hecho de la sanidad que el Señor Jesús hace, o el milagro que el Señor Jesús hace en la vida de un hombre que es ciego de nacimiento. Amén. Se da la historia de que están cerca del estanque de Siloé, que significa enviado, y hay una persona ciega, y el Señor hace barro y le pone en sus ojos, y después de hacer barro lo envía a que se lave la cara en el estanque de Siloé. Y el señor que ha sido ciego, la persona que ha sido ciega por mucho tiempo, se va al estanque y después de que se lava la cara, se da cuenta de que ahora puede ver, ya no es ciego, y empieza a glorificar a Dios. Y algo maravilloso sucede, porque todo el templo, todas las personas que están en el templo, pues se asombran, obviamente, porque él no era un ciego común, no era una persona que se había vuelto ciega por algún accidente, como algunas personas que conocemos, que tuvieron algún accidente y quedaron ciegas, o porque de pronto había quedado ciego por alguna situación congénita, por alguna enfermedad. Él había nacido ciego. O sea, en otras palabras, él nunca había visto, y él no tenía tal vez no tenía sus órganos, sus ojos no los tenía. El Señor hace un milagro espectacular, maravilloso, y es que le hace sus ojos, se los hace nuevamente y él puede ver. Pero esto llega como una noticia que impacta a todo el templo, ya que muchos sacerdotes y muchos personas de la ley no creían en Jesús, y más que no creían en Jesús, buscaban alguna manera de acusar a Jesús que estaba en contra de la ley. Y llaman a esta persona y le dicen: venga acá, queremos que nos explique eso, ¿quién lo ha sanado? Y él comienza a contarle: un hombre llamado Jesús hizo barro, me puso en los ojos, o me puso en mi rostro, y me envió a que me lavara, y ya he sido sano, ahora puedo ver con claridad. Y él le dice, y comienzan a altercar con él, a decirle: es que Jesús es pecador, Jesús no está bajo la ley, o Jesús no hace caso a las enseñanzas de los judíos, de los rabinos. Y él no sabe, él dice: yo no sé si él es pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver, es lo único que sé. Y llaman a los padres de aquel muchacho y le preguntan por el muchacho. Y los padres del muchacho, o de la persona, dice, porque tienen miedo, dice la escritura, que tienen miedo que sean echados de la sinagoga, tienen miedo, y ellos dicen: mira, él ya es un adulto, pregúntenle a él ya puede contestar.
Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego y sabemos ahora que él ve, pero pregúntenle a él, porque tenían miedo que los expulsaran. Así que vuelven a llamar al hombre y hablan con él y él les pregunta, ¿ustedes quieren hacerse discípulos de Jesús o qué es lo que quieren? Porque me preguntan tanto esto que ha sucedido. Y él les dice, no, es que Jesús es un pecador. Y él les dice, no sé si es pecador, lo que sé es que ahora puedo ver. Pero hasta el momento, hasta ahí, él es echado de la sinagoga, él es echado del grupo judío y él se va con un milagro hecho por Jesús. Pero si usted se da cuenta, el texto que nosotros leímos nos muestra y nos enseña de que él no conocía a Jesús. Parece ser que el Señor no se quedó a esperar el milagro, a ver el milagro, o no lo acompañó en el proceso, en el camino de donde estaba con Jesús, o se encontró con Jesús hasta el estanque de Siloé, sino que simplemente le puso barro en sus ojos, lo envió y Jesús se fue por otro lado, se fue a hacer otra cosa. Él fue, quedó sano, pero no conocía a Jesús. Y ahí empieza todo el proceso. ¿Cuántas horas o cuántos días habrán pasado? No lo sé, la escritura no lo marca. Lo que sé es que tiempo después Jesús se entera de que a él lo han expulsado de su religión, lo han expulsado de su iglesia o de su templo judío en esa época, de su sinagoga, y se lo encuentra y le hace una pregunta. Y la pregunta que el Señor le hace es, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Recuerda que la expresión Hijo del Hombre es una expresión que es exclusiva o es especialmente para el enviado de Dios, para el Mesías, que había de venir a la tierra. Todo el pueblo de Israel, e inclusive actualmente los judíos ortodoxos, aún esperan el Mesías. Aún esperan que aparezca el Hijo del Hombre, como lo determina el libro de Daniel. Aún ellos están esperando que aparezca el Mesías Salvador. Pero en este caso nosotros entendemos que ya el Mesías Salvador ha venido y su nombre es Jesús. Y sabemos que ha venido a darnos entendimiento para que le conociéramos, para que podamos conocerle realmente. Y la pregunta de Jesús es, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y la respuesta de él es, Señor, ¿y quién es él? ¿Quién es él? Dímelo para que así yo crea en él. ¿Quién es él? Y déjeme decirle, mis amados hermanos, que hoy quiero hablar de gratitud. Hoy quiero hablar de agradecimiento, porque estamos finalizando un año muy especial, el primer año en que el Señor nos ha permitido fundar o formar esta iglesia llamada Linaje. Es el primer año en que el Señor nos ha permitido arrancar con este proyecto aquí en El Salvador. Y sin embargo, este proyecto no solamente se ha quedado en El Salvador, sino que ha cruzado fronteras, ha llegado a Colombia, ha llegado a Costa Rica, ha llegado a Panamá, ha llegado a Italia. Este es un proyecto que viene de parte de Dios, que estamos felices porque en un año hemos cosechado lo que no creíamos poder cosechar tan prontamente, porque esta es la obra de Dios y Él hace como Él quiere. Gloria al Señor. Y yo creo que debemos de estar agradecidos. Yo creo que debemos de estar agradecidos con el Señor por su infinito amor y misericordia. Yo creo que debemos de estar agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero para poder ser agradecidos hay unos factores muy importantes. Y es que necesitamos conocer a nuestro Señor. Porque muchas personas les ha pasado lo que a este hombre. Muchas personas han recibido bienes, han recibido milagros, han recibido cosas maravillosas de parte de Dios, pero no le conocen. Muchas personas han buscado del Señor cuando tienen necesidad. Normalmente ese es el tipo de personas que somos los seres humanos, que buscamos a Dios es en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiosos. Es muy raro ver a una persona en un hospital enferma que no se acuerde de Dios, por muy ateo que sea la persona.
necesita aferrarse a una fe, necesita aferrarse a un ser mayor que él para poder tener una esperanza de vida. Todas las personas de cierta manera se acuerdan de Dios, aún los ateos, aún los no creyentes, aún los que están apartados. Cuando tienen un accidente, lo primero que dicen: ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Se acuerdan del Señor en medio de las dificultades. Pero hay una diferencia entre acordarme del Señor y otra en ser agradecido. Yo recuerdo mucho el título de una predicación de un gran amigo, pastor en Venezuela, que un día lo invitamos a la iglesia que estábamos abriendo en Barquisimeto, y se predicó un mensaje de malagradecidos está lleno el infierno. Así lo tituló, de malagradecidos está lleno el infierno. Y es interesante, mi hermano, porque una persona agradecida es una persona que tiene a Dios. Una persona que expresa el agradecimiento, una persona que reconoce al Señor, es una persona que no solamente ama a Dios, sino que ama su palabra. Y yo quisiera que en esta mañana usted pudiera preguntarse: ¿qué tan agradecido es usted con Dios? ¿Realmente es una persona que uno puede decir, o usted misma puede decir: yo soy una persona agradecida? Yo soy una persona, porque ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Que a veces, y lo hemos hablado durante todo este año, a veces nosotros nos volvemos tan tranquilos en la vida que ya no reconocemos las cosas importantes y las cosas especiales de Dios. Lo sagrado se nos vuelve tan común que para nosotros ya es normal venir a la iglesia, a sentarnos, estar 2 horas e irnos. Y eso como que no genera un cambio en nuestra vida, no genera algo diferente, o no trae algo maravilloso en nuestro ser, sino que nos volvemos religiosos. Y durante todo este año hemos tratado de enseñarle a la iglesia cómo salir de la religiosidad, cómo salir de esos conceptos religiosos y de esos comportamientos ya que están pregrabados en nuestra mente. Porque nos hemos vuelto mecánicos a la hora de hacer el culto al Señor. Nos hemos vuelto mecánicos a la hora de alabar al Señor. Nos hemos vuelto mecánicos a la hora de buscar el rostro del Señor. Usted no ve que en las iglesias, las personas que cantan los coros, he visto muchas iglesias pentecostales donde cantan 4 o 5 coros a toda carrera, y ya saben en qué momento es que hablan en lenguas, ya saben en qué momento es que lloran, ya saben en qué momento es que todo lo tienen ya pregrabado, preconcebido, preorganizado. Y vivimos una vida entonces ya tediosa, una vida ya programada. Y nosotros necesitamos entonces salir de esa área, salir de esa formalidad y entender cuán grande es el Señor en medio de nosotros, cuán importante es el Señor en medio de nosotros. Porque el salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Bendecid al Señor. Pero para eso necesito reconocerlo. Porque si yo no lo reconozco, si yo no lo conozco, no puedo ser una persona completamente agradecida con Él. Somos religiosos. Y entonces venimos y nos sentamos 2 horas y pareciese que estuviéramos en un teatro, vemos el show y nos vamos para nuestra casa y ya cumplimos con Dios. Porque a veces creemos que merecemos lo que hemos recibido por ser cristianos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido que luchar contra mí mismo, en el sentido de que a veces, y lo he enseñado en muchas ocasiones, lo que es la religiosidad, lo que es el legalismo. He enseñado que muchas veces nosotros creemos que nos merecemos el Dios que tenemos. Mi hermano, usted y yo no nos merecemos ese Dios maravilloso que tenemos. Nosotros lo único que nos hemos merecido durante toda nuestra vida es el juicio de Dios. Es lo que nos hemos merecido durante toda nuestra vida.
Porque lo que hemos sido es pecadores. Lo que hemos sido son personas que hemos sido malagradecidas con el Señor. No le hemos reconocido tal cual es Él. No hemos sabido ser lo que deberíamos ser para Dios. ¿Qué tan difícil es madurar en la iglesia del Señor? A veces uno como pastor se frustra con las enseñanzas, porque uno espera que las enseñanzas que uno da desde el altar se conviertan en ese alimento práctico, en ese alimento especial que nos ayude a crecer y a elevar de nivel espiritual. Pero pasan los años y pasan los años y pasan los años, y uno mira que siguen habiendo personas que todavía no han crecido. Y el apóstol tiene que decirle: ustedes deberían ser maestros y todavía son niños fluctuantes. Imagínense, y los pastores de ellos eran los mismos apóstoles. Personas que estuvieron con Jesús, que tenían el conocimiento directo de Jesús, gloria al Señor. Y la gente que ellos administraban vivía con problemas y dificultades. Y el problema radica en que nosotros no le reconocemos. Y cuando tú no le reconoces, no puedes agradecerle. Cuando tú no le conoces, no puedes vivir agradecido, porque crees que lo que has recibido es porque te lo mereces. Es que me gané que Dios me sane cada vez que estoy enfermo. Es que me gané que Dios me provee cada vez que necesito. Es que me gané que Dios me ayude cada vez que clamo a Él. Mi hermano, eso es solo por gracia y misericordia. Porque ni usted ni yo merecíamos ser sus hijos. Usted y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Usted y yo estábamos alejados de la oportunidad de ser pueblo suyo. Pero el Señor le ha placido, el Señor ha tenido misericordia. Y cuando usted logra entender eso, su vida cambia. Su actitud cambia cuando entiendes de que antes no éramos nada, de que antes estábamos en la peor de las condiciones, pero que Dios nos miró con amor y con misericordia y nos sacó de allá. El problema es que la vida se nos vuelve tan común, las situaciones, que creemos que son cosas que nos las hemos ganado. A veces creemos que el ser cristiano es ser un hijo de Dios, el estar en la iglesia, el poder vestir con una buena camisita, el poder compartir unos buenos alimentos, como que es que algo que nos hemos ganado. Y no es así, iglesia. No nos hemos ganado nada de eso. Él es el único que ha pagado el precio. Y se llama Jesús. Jesús es el único que ha pagado el precio. Para poder ser agradecido, tenemos que reconocerlo. El salmista dice: reconoced que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tengo que reconocer que Él es Dios, que Él está por encima de todos nosotros, que Él es el dueño de nuestra vida y hace con nosotros lo que Él quiera. Pero el problema es que a veces no nos gusta eso. Nos gusta es que Él haga lo que nosotros queremos. Y a veces cuando oramos a Dios y el Señor no nos responde porque la respuesta del Señor es diferente a nuestra petición, entonces creemos que el Señor no está ayudándonos o se ha olvidado de nosotros, y no es así, mi hermano. Dale gracias a Dios que cada vez que oras el Señor te responde positivamente. Pero el día que no te responde positivamente, aprende a recibir el no de Dios. Aprende a recibir el todavía no de Dios. Aprende a recibir la voluntad de Dios. Aleluya. Porque a veces estamos en contra de la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención. Y es que este hombre había recibido la sanidad de parte de Dios. Había recibido algo impactante. Sin embargo, es Jesús el que se lo encuentra. Es Jesús el que lo encontró. Yo siento que aquí hay una persona que no ha sido totalmente agradecida con Dios. Porque déjeme decirle, si a mí alguien me hace un milagro de estos, lo primero que yo haría no es ir a ponerme a hablar con los religiosos, sino ir a buscar la persona que me hizo el milagro. Bueno, es lo que yo pienso, lógicamente.
Tendríamos que estar en la situación de él para ver cómo actuaríamos, ¿no? Pero vemos que él sencillamente no se puso a buscar a Jesús. Él sabía que alguien llamado Jesús le había hecho el milagro, pero él estaba en lo suyo. Lo acababan de expulsar, lo acababan de sacar de su religiosidad. Mi hermano, para poder conocer a Dios, lo primero que tenemos que hacer es salir de esa religiosidad. Porque cuando seguimos siendo religiosos, seguimos siendo ciegos a la voluntad de Dios. Y vivimos un montón de complejos, de pensamientos, de cómo creemos nosotros que es la voluntad de Dios a cómo realmente es la voluntad de Dios. Porque las religiones lo que han hecho a nosotros es amarrarnos, ponernos grilletes en formalidades de cómo actúa Dios en nuestra vida, cuando el Señor realmente tiene toda la libertad para actuar con nosotros como Él quiere. Y debemos de entenderlo de esa manera. Este hombre no andaba buscando a Jesús. Fue Jesús el que lo encontró. Mi amado hermano, créame que si estamos aquí es porque Jesús nos ha buscado. Si estamos aquí es porque Jesús nos ha encontrado. Usted puede decir, hermano, es que yo nací en un hogar cristiano. Sí, pero ¿cuántos hijos tenemos en los hogares cristianos que no buscan de Dios? ¿Cuántos hijos tenemos en nuestras casas que no les importa a Dios? Reciben los beneficios de Dios, pero no le conocen a Dios. Reciben las bendiciones de Dios, pero no son agradecidos con el Señor. Porque tienen comida en casa, porque tienen protección de Dios, porque tienen no solamente alimentos, sino hasta riquezas de parte del Señor. Pero eso es como tan común como que decir yo me lo merezco porque soy hijo, porque yo soy la hija, porque yo soy el nieto, porque yo soy el sobrino. Yo me lo merezco porque soy parte de la familia. Y hay personas que actúan de esa manera y tristemente no conocen a Dios. Hay gente que recibe bendiciones. ¿Sabe por qué Lot andaba siempre con su tío? Y no porque no tuviera la economía suficiente para ser próspero y estar solo. Porque la escritura dice que él también había prosperado muchísimo, pero él sabía que su tío Abraham tenía el llamado de Dios. Hay gente que le gusta recibir bendiciones, pero que la bendición sea a través de otros. Y nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a ser árboles fructíferos. Hemos sido llamados a ser árboles de bendición para muchos, árboles con buen fruto. Y déjeme decirle que la gente se acerca a esos buenos frutos, la gente se acerca a esos buenos árboles para recibir una buena sombra, para recibir buenos frutos, para recibir cobijo, para recibir bendiciones. Pero la bendición la tiene el árbol. La bendición la tiene quienes son árboles fructíferos. Los demás solamente se están acercando y son como Lot, que andan pegados a la bendición de su tío. Pero el día que se retiran de la bendición, mi hermano, terminan llegando a Sodoma y Gomorra. El día que se retiran, usted se da cuenta que hay personas que les gusta estar cerca de usted porque saben que usted es bendecido, porque sabe que usted tiene algo especial de Dios. Yo tengo amigos que me llaman y me dicen, Leo, haga una oración por mi familia, haga una oración de agradecimiento por esto. Leo, mira esto, Leo, mira aquello. Y me llaman muchas personas y me escriben muchas personas porque saben que somos árboles fructíferos, porque saben que tenemos la bendición de Dios y nuestro deber es bendecirlos a ellos, porque hemos sido bendecidos para bendecir. Nuestro deber no es quedarnos con las bendiciones de Dios, sino compartirlas con los demás. Pero más que compartirlas, es ayudarlos a que ellos conozcan también a Dios. Es ayudarlos a que ellos también puedan tener un encuentro con Dios. Porque cuando ellos no han conocido a Dios y se separan de nosotros, terminan hacia Sodoma y Gomorra. Terminan hacia el pecado, hacia el mundo. Terminan hacia el juicio de Dios. Y yo no quiero que un hijo de nosotros, yo no quiero que un sobrino de nosotros, yo no quiero que un familiar de nosotros termine en el juicio de Dios. Porque cosa grande y peligrosa es caer en manos de un Dios viviente. Aleluya. Es triste ver cómo en nuestras familias hay esposas o esposos o hijos que no son árboles fructíferos, que están pegados. Yo conocía
He conocido hombres que me dicen, ¿sabe por qué me casé con esa mujer? Ah, porque esa mujer tiene la presencia de Dios. Ah, porque esa mujer ha sido mujer bendecida, porque ha sido una mujer temerosa. Ok, ¿y tú? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Conoces al Hijo del Hombre? Es la pregunta de Jesús. ¿Has recibido bendiciones? Él recibió la vista, pero no conocía al Hijo del Hombre. Y así tenemos familiares, amigos, vecinos que han recibido las bendiciones de nosotros. Cuando llegamos a Venezuela y empezamos a predicar en uno de los barrios más peligrosos de Barquisimeto, muchas personas al principio nos decían, ustedes están locos, ¿cómo se meten acá a este lugar? Mire que ustedes pueden vivir situaciones difíciles. Y es verdad, muchas veces en muchos de nuestros cultos terminábamos tirados en el suelo mientras que las balas pasaban por encima de nosotros. Es verdad que en muchas ocasiones vivimos situaciones un poco peligrosas, pero también es verdad que el Señor nos guardó en todo momento, estuvo con nosotros en todo momento, y hoy en día hay una hermosa iglesia en ese lugar. Hoy en día la iglesia está creciendo y muchas personas han recibido la bendición de esa sombra que lo acobija, tener la presencia de Dios. Muchas personas cambiaron su vida. Aquellos que se acercaron a nosotros hoy en día están sirviendo al Señor allá. Otros que se acercaron y se apartaron hoy en día viven una vida vacía, sola y sin amor de Dios, sin la bendición de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tanto conoces entonces al Hijo del Hombre? ¿Realmente lo conoces? ¿O simplemente estás pegado a la bendición de la iglesia? ¿Estás pegado a la bendición de tus pastores? ¿Estás pegado a la bendición de tu esposa? ¿Estás pegada a la bendición de tu esposo? ¿Estás pegado a la bendición de tus padres? ¿Qué tanto le conoces? Porque lo importante, mi hermano, no es cuántas bendiciones recibo, sino qué tanto estoy agradecido con ese Rey maravilloso que lo ha dado todo por mí. Porque van a venir momentos difíciles donde la abundancia, la única abundancia que vamos a tener es su presencia en nosotros. Pero no va a haber abundancia física o económica. Ahora todo lo tenemos. Pero usted y yo sabemos que la Escritura nos habla que la iglesia va a tener persecuciones en los últimos tiempos. Ahora podemos abrir este garaje y predicar la palabra con libertad, poner un sonido e inclusive transmitir por internet, por redes sociales. Pero usted y yo sabemos que en algún momento eso se va a cambiar, va a ser la situación. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu actitud cuando llegue ese momento? Porque si en cosas tan sencillas como cuando se te pincha una llanta comienzas a renegar de las cosas de Dios, si en cosas tan sencillas cuando sucede cualquier situación y no puedes comprar algo que tanto anhelas comienzas a renegar de Dios, ¿cómo será cuando vengan las situaciones realmente fuertes y difíciles? ¿Cómo has formado tu carácter? ¿Qué tanto le conoces a Él? Y durante este año lo que hemos tratado, hermanos, y lo que vamos a seguir tratando el próximo año, es que nosotros podamos conocer al Señor nuestro Dios. Es que podamos conocer a Jesús nuestro Salvador. Porque cuando tú conoces y le reconoces, tu actitud cambia. Te conviertes en un verdadero adorador. Te conviertes en un verdadero servidor. Te conviertes en un verdadero cristiano. Déjeme decirle, a nosotros todavía nos falta mucho para conocerle. Todavía nos falta mucho. Y me incluyo en ese grupo, pero quiero estar en ese proceso. Señor, ¿y quién es Él? Contesta el hombre. Dímelo para que así yo crea en Él. Y Jesús le dijo, tú ya lo has visto. Ese soy yo con quien estás hablando. Y mira la actitud. Mire la actitud de un hombre que conoce a Jesús, que le ve a Jesús, que le reconoce. Dice, el hombre se arrodilló delante de él y le dijo, creo, Señor. Entonces Jesús le dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. Mira, cuando usted cree que ya lo sabe todo, ya no va a recibir más de Dios.
Cuando usted se cree ya el máximo teólogo, el máximo conocedor de la Biblia, cuando usted se cree el mejor cristiano, ya no tiene Dios nada más que darte. Pero cuando usted sabe que necesita la iluminación de Dios, el Señor está dispuesto a bendecirte, a prosperarte, a darte. Pero para eso tenemos que reconocerle. Arrodillémonos y postrémonos ante el Señor, nuestro Hacedor. Cuando yo entiendo que solamente soy barro en manos del alfarero, cuando yo entiendo que estoy en medio de un proceso, empiezo a ser agradecido con el Señor. Una persona agradecida es una persona que muestra a Cristo con los demás. Una persona agradecida es una persona que testifica las obras que Dios ha hecho en su vida. No solamente las sanidades y la protección física o la económica, sino la salvación de sus almas, la liberación de la esclavitud del pecado. Una persona agradecida es una persona que siempre está testificando del Señor y quiere que otros también le conozcan. Una persona agradecida es una persona que no hay que estarle empujando para que venga a la iglesia. Es una persona que dice: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Una persona agradecida es aquella que semana tras semana separa algo para darle al Señor todos los domingos. Una persona agradecida es aquella que su vida está alrededor de las cosas de Dios. Una persona agradecida es aquella que le reconoce en cada momento, no de forma religiosa, sino con un espíritu libre. Una persona agradecida es una persona que está dispuesto a pararse en la brecha y decir: aquí estoy y voy a sacar adelante el proyecto que Dios nos ha puesto en las manos. Porque déjeme decirle que la iglesia Linaje no es del hermano Leo. La iglesia Linaje no es de la familia Cuellar Arroyo. La iglesia Linaje es un proyecto que viene de parte de Dios y nos lo entregó a todos nosotros. Si tú eres del Linaje, no importa en qué país estás, no importa si estás aquí en El Salvador, en Costa Rica, Colombia, no importa si estás en Panamá o en Italia, si tú eres del Linaje, esto te pertenece. Dios ha puesto en tus manos este trabajo de que muchas personas conozcan a Jesús. Porque tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos conocidos que han recibido bendiciones de Dios, pero no saben quién es Dios. Y están ahí esperando que alguien les diga: ¿conoces al Hijo del Hombre? Y ellos están dispuestos a decir: ¿quién es? Dígame quién es, para yo poder conocerlo y para poder creer en Él. Póngase en pie, iglesia del Señor. La pregunta en esta mañana: ha pasado un año ya desde que estamos en este proceso de madurez. Ha pasado un año ya en que hemos iniciado este maravilloso proyecto de Linaje. Ya el próximo mes prácticamente vamos a estar cumpliendo un año de estar registrados, pero ustedes saben que empezamos en diciembre del año pasado. La pregunta es: ¿conoces a Jesús? ¿Te gustaría conocerlo más? ¿Te gustaría reconocer al Señor? ¿Te gustaría poder aceptar su llamado y cumplir su propósito? Para eso hay que ser agradecido. No sé qué tan agradecido está usted con el Señor. No sé qué tan agradecido está usted con la obra de Dios. Pero en esta hora yo le invito a que de su corazón eleves una oración de agradecimiento. Dios te ha guardado, te ha librado del COVID, te ha sacado adelante de las enfermedades, de los problemas económicos. Dios aún te ha dado una familia maravillosa, con defectos, pero sé que si tú oras, sé que si tú lees la Biblia, sé que si tú te acercas más a Dios, tu familia puede ser mucho mejor. Yo siento que Dios ha renovado mi familia. Yo me siento agradecido con Dios porque este año puedo tener a mi hija en mi casa. Yo me siento agradecido con Dios porque tengo a mis hijos vivos conmigo. Yo sé que es perder un hijo, yo sé que es perder un familiar. Por eso me siento agradecido por lo que tengo ahora. Yo me siento agradecido por la mujer que Dios me ha dado. Una mujer valiente, esforzada, una mujer
que es una ayuda idónea. Yo me siento agradecido porque el hermano Diego se ha venido a vivir con nosotros también desde Colombia, a apoyarnos en este proyecto. Yo me siento agradecido porque los veo a ustedes cada domingo que se esfuerzan para venir a la iglesia. Yo me siento agradecido porque tenemos niños en la iglesia y sabemos que los niños serán el futuro de esta amada iglesia. Yo me siento agradecido por todas aquellas personas que ya están escuchando hablar del linaje y están viendo en nosotros una oportunidad. Mi hermano, es tiempo de conocer más a Jesús y darlo a conocer a los demás. Cierre sus ojos. Siempre te guardo. El cielo se abre, su gloria desciende aquí. Milagros suceden, sobrenatural. La sangre del Hijo limpia de pecado. Existen razones para adorar. Linaje es tu hogar, lugar de amor y paz. El Padre te ama, mi condenación. Un día en el Calvario por ti se entregó. Borra tu pecado.